Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a Punto Sanar. En esta ocasión vamos a hablar de los temas más importantes de toda obstetricia, que son las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Este tema lo preguntan y 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 lo preguntan muchísimas veces en todos los exámenes que han habido, en los exámenes de especialidad o para ingresar a una especialidad médica. Entonces lo tienes que dominar. Si el día de hoy que estás estudiando, que te toca estudiar esto, no tienes más tiempo para estudiar otra cosa, no estudies otra cosa más que ese tema. Es uno de los temas que sí o sí tienes que volver a repasar después. ¿Por qué? Porque te lo tienes que saber. Al menos me acuerdo que en el examen en el que yo presenté, de que unieron unas 20 preguntas sobre esto, vinieron 20 preguntas. Entonces estás hablando de muchísimas preguntas. Entonces, mucho ojo, mucha atención con este tema. Igualmente, al final del video te van a estar apareciendo los videos en donde hacemos nuestra revisión súper extensa de los temas. Y también tenemos una revisión de las guías de práctica clínica. Así que no te vayas a perder ninguno de esos dos complementos para mejorar tu estudio. Y la primera patología de la que vamos a hablar es el aborto. Del aborto, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los tipos de aborto, de cajón. Entonces, la amenaza de aborto va a ser aquella paciente que tiene un sangrado leve, ¿sí? Que tiene dolor abdominal bajo, pero que su orificio cervical interno se encuentra cerrado. Punto. Si viene otra cosa, si dice algo más, deja de ser amenaza de aborto. Entonces, mucho ojo con esto. El aborto inevitable va a ser toda aquella hemorragia genital que sea intensa, que tenga ruptura de membranas, ya sea o no que tenga modificación cervical. Aquí el OSI puede estar abierto, puede estar cerrado, pero principalmente el caso clínico, cuando quieren que respondas esto, te lo van a poner: mujer con sangrado abundante o sangrado leve, pero que tiene salida de líquido claro, parecido a la orina, les encanta poner eso. Y que su orificio cervical interno está cerrado. Entonces tú te empieza la duda de que qué es. Pues estamos hablando de un aborto inevitable porque tiene una ruptura de membranas. Y una ruptura de membranas hace que el embarazo no se pueda seguir desarrollando. Entonces ahí estamos hablando de un aborto inevitable. El aborto en evolución va a ser la presencia de una hemorragia intensa más dolor, y el orificio cervical interno aquí sí se va a encontrar abierto. ¿Por qué? Porque está en evolución este aborto. El aborto completo es cuando toda la estructura fetal ha salido, y el incompleto es cuando se queda una parte de la estructura fetal. Este tampoco tiene tanta ciencia. El aborto diferido va a ser aquel aborto que está retenido, no sé por qué le dicen diferido, pero tú recuérdalo como retenido. Un aborto un embarazo o un bebé que se retuvo ahí, que ya está muerto. Entonces aquí las características o lo que te pueden llegar a preguntar es de que se hace un ultrasonido y no se ve nada, o no tiene movimientos fetales, hablando de los que son mayores de 18 semanas, o que no tiene, o que ya no ha tenido un aumento de la HCG, que es otra de las cosas que te pueden llegar a decir. O que la paciente, porque en algunos casos viene así, la paciente ya no se siente embarazada. Aquí el orificio cervical interno se va a encontrar cerrado, exactamente. Y también no se te voy a olvidar, el aborto diferido o el óbito va a tener riesgo de coagulación intravascular, al igual que la complicación propia del aborto diferido, que es el aborto séptico, que también tiene un aumento del riesgo de coagulación intravascular. No se te olvide porque también suele ser una pregunta por ahí. El aborto recurrente, este va a ser cuando es mayor o ha estado en más de 2 ocasiones continuas o seguidas, o que ha tenido más de 5. Es un aborto recurrente. Y un embarazo de viabilidad incierta, que es otro de los términos que se pueden utilizar por ahí, es cuando el saco gestacional es menor de 20 milímetros, ya sea que tenga o no la presencia de un embrión. Y aquí lo que se tiene que hacer es pedir un ultrasonido en la siguiente semana para confirmar o descartar. Es importante a la hora de estar hablando del aborto que en la amenaza aborto el tratamiento pues es nada, ¿sí? Entonces solamente es reposo, porque podrán decir muchas cosas a la hora de que estuvimos haciendo nuestro internado, y está bien porque ahí hablan de su experiencia clínica, pero la evidencia dice que solamente es reposo. Nada de lo que le des le va a ayudar a la paciente que está en una amenaza de aborto, y tampoco está prohibido las relaciones sexuales.
Esto a fines del examen nacional. Ya después lo que cada quien haga en su práctica médica, pues eso ya tendrá su propia justificación. Pero aquí en el examen, eso es la evidencia que existe, al menos por la guía de práctica clínica. Y ya cuando hablamos de aborto como tal, pues entonces aquí lo primero que nos puede llegar a causar conflicto es cuando vamos a utilizar una AMEU y cuando vamos a utilizar el legrado o la legra para el legrado uterino. Entonces, el AMEU, o más bien el tratamiento invasivo o quirúrgico, lo vamos a realizar cuando estamos ante un útero que es mayor de 11 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando de que ya hay desarrollo de estructuras fetales. Ahí es cuando vamos a hablar o vamos a decir de que es mejor hacerle esto. Y ya si son menores de 11 centímetros o menores de 10 semanas de gestación, pues entonces en esos casos se puede realizar un tratamiento médico, como puede ser con progesterona. Perdón, con progesterona, no con mifepristona. O en su caso con misoprostol. Y ahora viene la otra parte de diferencia. Cuando hacemos AMEU y cuando hacemos legrado. Pues el AMEU lo vamos a hacer, hay dos indicaciones que te tienes que saber. Que primero, en la enfermedad trofoblástica gestacional, si te están preguntando eso, si el caso clínico es eso, vas a hacer AMEU. ¿Sí? No te estés perdiendo en que si esto, que si lo otro. El tratamiento de elección es el AMEU. Y lo otro es de que si tiene una dilatación menor a 1 centímetro, o sea, si el orificio cervical interno mide 1 centímetro menos, pues entonces ahí pasamos a hacer un AMEU. Si mide más de esto, pues lo recomendable es hacer un legrado uterino instrumentado o un LUI. También, en el caso de que estemos hablando de un aborto séptico, es importante, antes de realizar el procedimiento, ya sea el AMEU o el LUI, le tienes que dar antibiótico-terapia, al menos de 6 a 8 horas anteriormente. Y esa antibiótico-terapia, pues es clásica también que la pregunten, es ampicilina más gentamicina. Y se le puede agregar a estos pacientes también clindamicina o metronidazol. Y esto recuérdalo muy bien, porque cuando estamos hablando de sepsis neonatal, vas a utilizar los mismos medicamentos. Y cuando estamos hablando de sepsis materna, vas a utilizar los mismos medicamentos. Entonces, es importante que los recuerdes. Hay ciertas complicaciones a la hora de que estemos frente a un aborto, como puede ser el síndrome de Asherman, que son las sinequias uterinas, que es una causa de amenorrea secundaria. También la coagulación intravascular diseminada en el aborto séptico. El mismo aborto séptico también llega a ser una complicación. Y cuando estamos utilizando legrado o legras, podemos llegar a ocasionar perforación uterina, que es otra complicación que se puede llegar a observar. Pasamos ahora al embarazo ectópico. Esto vamos a tratar de hacerlo lo más express posible. Entonces, si omito cosas, pues hay que ver los videos restantes, ¿de acuerdo? Porque no lo puedo decir todo en estos puntos en el embarazo ectópico, pues recuerda que es cuando se implanta el huevo fuera del útero. Y el principal sitio, pues va a ser en la ampolla. Es una pregunta muy clásica que te pueden llegar a hacer. Y hay ciertos factores de riesgo que te pueden llegar a producir esto, como puede ser la enfermedad pélvica inflamatoria, el uso de DIU, que también te puede llegar a producir un embarazo ectópico, que tengan cirugía tubárica previa, el tabaquismo, etc. La localización más frecuente, pues ya la comentamos, trompa de falopio y de esta la ámpula. La clínica del embarazo ectópico la vamos a dividir en dos triadas para ser específico. La triada del embarazo ectópico no roto, en la cual va a tener un sangrado vaginal, que va a ser escaso, un dolor abdominal que va a ser leve y la presencia de la amenorrea. Mientras que en el embarazo ectópico roto, pues el sangrado pasa a ser abundante, el dolor abdominal pasa a ser severo, con o sin la presencia de hemoperitoneo. Y el que va a continuar, pues es la amenorrea prácticamente. Esos son triadas clínicas. El diagnóstico lo vamos a hacer con ultrasonido, de preferencia va a ser ultrasonido endovaginal, en donde va a destacar la ausencia de un huevo a nivel uterino. Y el tratamiento puede ser de dos formas. Si estamos ante un embarazo ectópico no roto, le podemos dar metrotexate o actinomicina D. Y si estamos ante un embarazo roto, pues aquí pasamos a la laparoscopía. Ya para saber más hay que leer el tema, ¿sí? Y por último pasamos a la última hemorragia de la primera mitad del embarazo, que yo creo que es de las que más preguntan después, o sea, en orden de frecuencia es aborto, todos los tipos de aborto, trofoblástica gestacional y ya por último, si se acuerdan, embarazo ectópico. Entonces, así darles prioridad a la hora de estudiarlos. Aparte, embarazo ectópico creo que es un poco más sencillo.
En la enfermedad trofoblástica gestacional, pues vamos a hablar de la presencia de tejido trofoblástico. Y aquí vamos a tener a la mola hidatidiforme, que puede ser mola completa o mola incompleta, y a la neoplasia trofoblástica gestacional, en donde ya tenemos a la mola invasora, al coriocarcinoma y al tumor del sitio placentario, que no te tienes que estudiar para nada, más que lo justito y ya está. Entonces, aquí lo más importante es la gráfica o la tabla que espero que te esté apareciendo de este lado, donde nos hacen las diferencias entre mola completa y mola incompleta. ¿Por qué? Porque así lo preguntan. Así, no sé por qué. En mi examen vino un ultrasonido sobre la mola. Y no te decía nada más. Entonces, por medio del ultrasonido tenías que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, ojo con eso. Hay que ver más o menos cómo van los ultrasonidos. También deben estar apareciendo aquí. En la mola completa, pues va a ser la más frecuente. El tejido embrionario y el amnios aquí va a ser negativo y la carga solamente es paterna. ¿Qué quiere decir esto? Que una mola completa tiene 46XX. En raros casos puede haber un 46XY. El riesgo de enfermedad trofoblástica persistente, que es aquella que dura más de 8 semanas, va a ser hasta de un 20%, del 15 al 20%. Mientras que la mola parcial va a ser menos frecuente, pero aquí sí hay estructuras fetales. Punto. La parcial es un poco confuso, pero la parcial tiene estructuras o partes fetales, mientras que la completa no las tiene. Y eso es básicamente lo que tienes que saber, porque es lo que te preguntan. Aquí la carga genética va a ser tanto materna como paterna, entonces vamos a tener un 69XXY. Y ya por último, el riesgo de pasar a enfermedad trofoblástica persistente va a ser entre el 4 al 8%. ¿Qué es lo que yo debo dar de tratamiento en estos casos? Pues como te comenté al inicio, AMEO. Si viene la opción AMEO, haz la AMEO, no te compliques. Ya después del tratamiento quimioterapéutico y todas estas cosas externas que se hace con metrotexate o con actinomicina D, pues ya son otras cosas más complejas que para revisarlas pues te recomiendo que veas el video que te debe estar apareciendo aquí al final de este video, claro está. Y bueno, con esto hemos dado por concluido el tema de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Este tema lo puedes encontrar como hemorragias del primer trimestre o principales hemorragias del embarazo. O las cosas que te van a preguntar de obstetricia en el ENAR. Soy el doctor Treviño, espero que el video te haya gustado y por supuesto que te ayude a orientarte dentro de tu estudio. Nos vemos en otros videos aquí en el canal y espero que estés de forma activa en el grupo de estudio de ENAR Red Médica, el cual lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Nos vemos hasta el siguiente. Chao, chao.